Hoy vamos a hablar de nuestro Dios de maravillas. Así se llama el mensaje que esta mañana el Señor ha provisto para nosotros. Dios es un Dios de maravillas, así como ve usted ahí en esa primera diapositiva. Dios es un Dios de maravillas. Hechos capítulo 2, versículo 4. Iniciado recién, nuevito, comenzadito el Nuevo Testamento, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Reunidos ahí, lo primero que hicieron fue hablar. Después de ser llenos del Espíritu Santo, después de recibir la promesa de Jesucristo, el Señor Jesús hizo una promesa y les dijo: yo me voy a ir, pero voy a enviar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Él les guiará toda verdad. Él les recordará todo lo que yo les dije. Les habló tan hermoso del Espíritu Santo y estaba cumpliendo en ese día su promesa con la venida del Espíritu Santo sobre sus discípulos, que estaban unánimes con un solo sentir, un solo corazón, buscando a Dios, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que hacen? Hablan, abren sus labios. Y cuando abren su boca, cuando abren sus labios, ¿qué es lo que hacen? Siguiente versículo, versículo 8. Dice: ¿cómo pues? Se preguntan, ¿no? Los que estaban escuchando a esa señal que Dios hizo entre sus discípulos. Se preguntaron ellos y se dijeron todos los oyentes: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios fue lo primero que hicieron. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, cuando una persona camina en el Espíritu Santo, es llena del poder del Espíritu Santo, no puede hacer otra cosa que hablar las maravillas de Dios. Amén. Cuando nosotros hablamos en lengua humana, como en este caso, o cuando hablamos en lengua desconocida, en lengua angelical, nosotros hablamos las maravillas de Dios. Nosotros oramos las maravillas de Dios. Nosotros manifestamos, declaramos las maravillas del Dios santo que nosotros tenemos. El Salmo 77 dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos, oh Dios. Santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres Dios que hace maravillas, dice ese Salmo 77. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. La semana pasada en el primer culto hablábamos de nuestro Dios todopoderoso. Un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que es fuerte. Un Dios que manifiesta sus milagros, sus portentos. Y esos portentos se llaman también maravillas. Y Dios es el que hace que esas maravillas se noten. Amén. Se noten, se puedan evidenciar, se puedan ver claramente. Pero ¿qué es una maravilla? Una maravilla es un suceso o es una cosa que causa admiración o asombro. Es un evento, un suceso, es algo, una cosa, es algo muy grande definitivamente. Algo que causa admiración o asombro. ¿En quiénes? En nosotros, en las personas, ¿no? En nosotros que tenemos conciencia, en nosotros que podemos meditar, en nosotros que podemos asombrarnos. Seguramente sus ángeles también se asombran. Seguramente sus querubines, sus serafines también se asombran de las maravillas de ese Dios todopoderoso. Pero para poder asombrarse uno tiene que tener conciencia. Y en esta creación terrenal, si vale el término, los únicos que hemos sido dotados de conciencia somos los seres humanos. Entonces las maravillas de Dios han sido hechas para que nosotros nos asombremos. Amén.
No son para los animales. Ellos disfrutan de las maravillas de Dios, pero no se asombran, porque no tienen esa conciencia como Dios nos la dio a nosotros como seres humanos. Así que las maravillas de Dios han sido hechas para que nosotros nos asombremos, para que nosotros glorifiquemos a Dios, para nadie más. Amén. Aquí en esta tierra, en los cielos, sus ángeles le adoran, sus ángeles le alaban. Sí, gloria a Dios. Pero en esta tierra, para nosotros han sido hechas las maravillas de Dios. Las maravillas también pueden llamarse portentos, pueden llamarse prodigios, pueden llamarse milagros. Es relacionado con el asombro, la admiración, la fascinación, la preciosidad, ¿no? Algo muy valioso, muy precioso, algo sobresaliente, algo impresionante. Son sinónimos relacionados con las maravillas. Job capítulo 37. Le decían sus amigos a Job: escucha esto, Job. Job estaba hablando hasta ese capítulo 37, se estaba justificando, estaba lamentándose también Job de su condición, de su situación. Y eso es lo que hacemos muchos de nosotros, nos lamentamos. Nos vamos quejando todo el tiempo de nuestra condición. Nos vamos quejando de nuestros problemas, de lo mal que nos está yendo o de lo que nos ha ido. Vamos sufriendo y sufriendo y sufriendo. Job es el perfecto ejemplo de alguien que sufre o que sufrió definitivamente. Pero en medio de todo eso, casi al final del discurso de Job, le dicen: escucha esto, Job, detente, detente, ya no te quejes más, ya no te andes conmiserando de ti mismo, ya no, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en medio del afán, del trajín diario, donde todo nos abruma y vamos como en una ola, ¿no? Que todos van a un lugar y bueno, nosotros tenemos que ir porque no tenemos otra alternativa. No, no debe ser así la vida del cristiano. El cristiano tiene que detenerse y pararse firme y primero considerar las maravillas de Dios. Todo el mundo puede ir en una dirección, todo el mundo puede estar afanado, todo el mundo puede estar preocupado, todo el mundo puede estar quejándose de algo o de alguien, pero el cristiano no debe ser como todo el mundo. Amén. El cristiano es hijo de Dios y el cristiano se detiene en medio de toda esa corriente del mundo, se detiene y debemos considerar las maravillas de Dios. Definitivamente. ¿Y qué significa considerar? Considerar significa tomar en cuenta. Considerar significa valorar, dar el lugar que le corresponde. Eso significa considerar. Porque cuando tú consideras algo, ese algo que estás considerando cobra un valor importante en las decisiones que tú vas a tomar. Porque para que yo tome una decisión, primero tengo que hacer ciertas consideraciones. Es como en una ley. En una ley, en un decreto, si usted ha visto una ley o un decreto, lo primero que hacen es considerando, ¿sí o no? Considerando, tan, y al final dice, por tanto, ¿no? Se decreta, se resuelve que, y ahí está. Para tomar una decisión, una determinación, primero tienen que haber las consideraciones. Por eso es que es importante que el cristiano considere en su vida las maravillas de Dios antes de cualquier otra cosa. Antes de tomar una actitud, un pensamiento, una decisión, primero está la consideración de las maravillas de Dios. Detente, Job, y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios pone en concierto y hace resplandecer la luz y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? Dice, es una de sus maravillas. Y dice al final, las maravillas del perfecto en sabiduría. Esas maravillas provienen solo de esa mente perfecta en sabiduría, de esa mente que no tiene tacha, que no tiene mácula, de esa mente que es infinita. De ahí provienen sus maravillas. Pero ¿cómo podríamos agrupar las maravillas de Dios? Interesante pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos agrupar las maravillas de Dios? En Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3.
Dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Un clic, por favor. Un clic. No sé si se puede hacer un clic. Creo que hay algún problema con la computadora, pero ok. Se puede agrupar en las maravillas de Dios en sus obras, porque dice ahí: grandes y maravillosas son tus obras. Entonces, las maravillas de Dios están en las obras de Dios, definitivamente. Pero continúa diciendo: Señor Dios Todopoderoso. O sea que también las maravillas de Dios están en sus atributos personales, en los atributos de Dios. Los atributos de Dios son cosas que causan asombro, ¿verdad? Que causan impresión, son perfectas, son maravillosos. Sus atributos son maravillosos. Dios Todopoderoso, la omnipotencia de Dios es una maravilla de Dios. Sí. Dios es omnisciente, es omnipresente, Dios es bueno, Dios es luz. Todas esas son atributos de Dios y son maravillas de Dios. Entonces, en sus obras, en sus virtudes, como dice ahí, Dios Todopoderoso, pero también en sus caminos, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quiénes caminan por los caminos de Dios? Sus hijos, su pueblo. Cuando nosotros caminamos en los caminos de Dios, en la voluntad, en la vereda de la justicia de Dios, si nosotros caminamos por esas sendas de justicia, esos caminos son maravillosos. Amén. Esos caminos causan asombro, y eso no se llama otra cosa que testimonio. Testimonio. Cuando tú escuchas a una persona testificar, una persona que está en el camino de Dios, una persona de fe, varón o mujer, testificar del camino de Dios en su vida, eso causa asombro y nos muestra las maravillas de Dios. Entonces podemos clasificar o agrupar, si vale el término, las maravillas de Dios en las obras de Dios, en la creación, en las estrellas, en los astros, todo lo que Él ha hecho en nuestro cuerpo, la maravillosa interconexión de todos nuestros órganos, las obras. Podemos también hablar de sus maravillas en sus propias virtudes, que causan definitivamente asombro y sorpresa. Y podemos hablar las maravillas de Dios en sus caminos. Y de eso debemos encargarnos nosotros. Amén. Si nosotros caminamos en el camino de justicia, vamos a testificar de que tenemos un Dios que hace maravillas en sus caminos. Amén. Que Dios va a sustentar a su pueblo. Amén, como lo hizo con Israel en el desierto. Les envió maná, les envió agua de la roca. Amén. Entonces Dios hizo maravillas en sus caminos, en el camino de su pueblo por el desierto, y también hará maravillas hoy en tu vida, en tu familia. Hará maravillas en tus caminos. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Dios de maravillas, digno de alabanza, por supuesto, Él. Salmo 139. Porque tú formaste en mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Definitivamente, si la Biblia, si la palabra del Señor nos dice que nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia, vamos a poder alabarle continuamente solo si consideramos sus maravillas. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Si nosotros somos llamados a alabarle continuamente, es porque continuamente consideramos sus maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 66. Decida a Dios cuán asombrosas son tus obras. Es decir, que cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos que hablarle de sus obras. Tenemos que decirle: Señor, cuán maravillosas son tus obras. Dios, cuán grande tú eres, cuán hermosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, Señor, se someterán a ti tus enemigos.
Esa es una comunión con Dios. Y luego habla al pueblo y dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres, ¿no? David, definitivamente, el salmista, un personaje que estaba constantemente admirado de las maravillas de Dios. Gloria a Dios. Siguiente. Y las maravillas de Dios vemos a lo largo de toda la Biblia, definitivamente, ¿no? Ahí hay una pequeña, y decimos pequeña porque podríamos decir que es ilimitado el número de las maravillas de Dios. Un pequeño número de ejemplos de maravillas de Dios: la creación, el paso de Israel por el Mar Rojo, Daniel en el foso de los leones, el paralítico sanado, Jesús controlando la naturaleza, haciendo que la tempestad, que los vientos cesen, caminando sobre el mar también, la resurrección de Lázaro, la resurrección de Jesús, el nuevo nacimiento. Son pequeños ejemplos, solamente en número, no en grandeza, porque cada uno de ellos es demasiado grande definitivamente, pero pequeña la lista, podemos decir así, de lo que son todas las maravillas de Dios en la Biblia. Y a través del Cordero, a través de Jesús, nosotros podemos ver las maravillas. Miren, las maravillas de Dios a través de Jesús. En Hechos capítulo 2, cuando Jesús ya resucitó y los israelitas estaban, los discípulos habían recibido el Espíritu Santo y estaban hablando, estaban predicando por primera vez el Evangelio, llenos del Espíritu Santo. Ellos dijeron así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales. Las maravillas también se llaman prodigios, también se llaman señales. Las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ellos le estaban diciendo: recuerden. Le estaban pidiendo a sus hermanos israelitas: recuerden, israelitas, qué es lo que hizo Jesús en estos 3 años y medio que estuvo caminando entre vosotros. Recuerden que desde que Jesús inició su ministerio, él hizo señales, prodigios y maravillas entre el pueblo. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, porque es muy fácil olvidar. Es muy fácil meternos concentrarnos en el problema y olvidarnos de las maravillas de Dios. Por eso es que en su predicación los discípulos, los apóstoles les decían: consideren, recuerden a Jesús que hizo esas maravillas en todo entre ustedes el tiempo de su ministerio. Mateo capítulo 11, versículo 4. ¿Sí? Cuando Jesús fue consultado por los discípulos de Juan el Bautista sobre si él era o no el Mesías que iba a venir, ¿qué responde Jesús? Mateo 11:4 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio de Dios, el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. No sé si se puede hacer un clic más, tal vez. Ahí está. Entonces, las maravillas de Dios también pueden ser clasificadas en maravillas visibles y maravillas invisibles. Las maravillas visibles son los llamados milagros, sanidades, restauración del cuerpo, ¿sí? Generalmente, ¿no? O maravillas también en multiplicación, por ejemplo, de cosas, etcétera, que Dios puede hacerlo todo, maravillas visibles. Pero también las maravillas invisibles son gloriosas, y aún más gloriosas, podríamos decir, porque son eternas. Las maravillas visibles son temporales, porque todo lo que vemos pasará. Amén.
pero las maravillas invisibles son eternas. La predicación del evangelio, un evangelio que liberta, que transforma, un evangelio que da vida eterna, que trae vida eterna, es una maravilla de Dios invisible. Y Jesús era portador de las maravillas de Dios. Él hacía las señales, los milagros, los portentos, los prodigios, pero predicaba el evangelio de Dios. Jesús iba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es una maravilla de Dios definitivamente, porque es una obra de salvación y la salvación es eterna. No hay otra cosa más maravillosa que la salvación de Dios. Alguien diga amén a eso. Denle un aplauso al Señor, aleluya. La salvación es la obra más maravillosa de Dios, definitivamente, definitivamente. ¿Y ahora qué? ¿Qué nosotros debemos hacer con las maravillas de Dios? Una buena pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad de hacer con las maravillas de Dios? ¿Qué debemos nosotros proceder con las maravillas de Dios? Lo número uno, ya hemos hablado en Job capítulo 37. Considerar. Considerar significa tomar en cuenta para tomar una decisión, para caminar en este día, definitivamente. Para cualquier decisión, actitud, pensamiento que yo tome, tengo que considerar primero las maravillas de Dios. Ya lo hemos leído eso. Salmo 77. Tengo que hacer memoria. Tengo que hacer memoria de las maravillas de Dios. Salmo 77:11 dice: me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Dios no se olvida, Dios es perfecto, no se olvida de nada, pero nosotros nos olvidamos. Nosotros como que el tiempo hace que lo dejemos sin valor, y eso no es correcto. Las maravillas de hoy de Dios son las mismas ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, si nosotros hoy recordamos lo que Dios hizo, no solamente en su creación, no solamente en el universo, sino también en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros corazones, vamos a poder glorificar a Dios por esas maravillas. Va a cambiar nuestra actitud y nuestra forma de pensar. No solamente vamos a entonces hacer memoria, siguiente diapositiva, sino que también tenemos que meditar y hablar de esas maravillas. El Salmo 77:12 dice: meditaré en todas tus obras. Meditar significa pensar reflexivamente en algo. ¿Sí? Meditar significa pensar en algo y pensar de una manera profunda, de una manera reflexiva, donde tú digas: Señor, si yo no me hubiera casado, si tú no me hubieses hecho encontrar a este varón, a esta sierva, mira, no hubiera tenido estos preciosos hijos, no hubiera conocido a mi hija, a mi hijo, Señor, no hubiera tenido este momento donde estoy disfrutando de este logro. Gracias, Señor, medito y ahora me doy cuenta que fue realmente una maravilla tuya. Cuando nosotros meditamos, encontramos perlas, hermanos. Encontramos cosas que no habíamos considerado como maravillas de Dios. Al meditar se convierten en maravillas de Dios. Si en este momento tú te pones a meditar en lo que fue tu vida y en ciertos detalles que sucedieron, ahora recién después de meditar y considerar eso, te asombras, y aquello que causa asombro, impresión, es una maravilla, ¿verdad? Lo hemos visto. Entonces, meditar y hablar. Salmo 119, verso 26 también dice así: te he manifestado mis caminos. O sea, David le hablaba a Dios y le decía: aquí está, eso es lo que soy yo. Te he manifestado mis caminos, y después dice: y me has respondido. Entonces dice: enséñame tus estatutos. Esa es una relación de David con Dios, donde David le dice: mira, Dios, así estoy, aquí estoy, así soy.
entonces Dios te responde con sus estatutos. Y después de que Dios nos responde con sus estatutos, dice: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Este es un pasaje muy completo. Este es un pasaje donde nos muestra qué es lo que tenemos que hacer cuando nos acercamos a Dios. Primero tenemos que ser honestos. A Dios no le podemos engañar, no podemos mostrarle una careta que es falsa, ¿no es cierto? No, tenemos que venir y decir: Señor, así estoy, así soy, Señor, con todas mis fallas. Vengo a ti con mis limitaciones, con mi impotencia, con mi dolor, con mi amargura, con mi sufrimiento. Vengo a ti, Señor. Y entonces dice ahí: y Dios te responde, y el Señor te da sus estatutos y te dice: muy bien, así estás ahora. Ahora aquí está mi palabra, aquí están mis estatutos. Ahí es lo que tú vas a hacer. Amén. Tu situación actual, tu situación real, tu ruina, tu miseria actual, a través de mi palabra se va a convertir en maravilla. Amén. Se va a convertir en mi maravilla. Por eso dice ahí: te he manifestado mis caminos, me has respondido, enséñame tus estatutos, y ahora hazme entender el camino de tus mandamientos para que reflexione en tus maravillas. Lo que era nuestro camino se va a convertir en las maravillas de Dios si primero consideramos su palabra, sus estatutos. Por eso es que cualquier persona que está en ruina, en miseria, que está a punto de morir, que está en lo más miserable de la condición humana, como el hijo pródigo, eran sus caminos. El hijo pródigo reflexionó y dijo: volveré a mi padre. Ahí está, reconciliación. La palabra de Dios es palabra de reconciliación, ¿sí o no? Y el estado final del hijo pródigo fue un estado de gloria, fue un estado de alabanza, fue un estado de prosperidad, de bendición. Eso es maravilla, causa asombro. Eso es lo que debe pasar en nosotros. Cualquier condición humana el Señor la puede convertir en una maravilla. Amén, en una de sus maravillas. Y es así que nosotros debemos ser testimonios vivos de esa maravilla de Dios. Demos un aplauso al Rey, por favor, con todo su corazón. Salmo 105 también me habla de meditar y de hablar. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras. Esas obras son sus maravillas. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. La Biblia dice que si alguno habla, hable conforme en la palabra de Dios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, en nuestro hablar, nuestra boca debe hablar, dice, de lo que hay en nuestro corazón. Y si hemos considerado sus maravillas, nuestra boca va a hablar de eso. Siempre, inevitablemente, con quienes estemos, de lo que Dios, de lo grande que es Dios en su naturaleza, en los animales, en todo. Hablamos de las maravillas de Dios. Pero no solamente hablamos de una manera descriptiva, digamos, ¿no?, de lo que ven nuestros ojos, etcétera, sino que podemos pasar a contar las maravillas de Dios en nuestras propias vidas. Cuando alguien te dice: cuéntame sobre tu vida, ya es algo más específico. Ya tú puedes comenzar a narrar, a contar en detalle lo que has experimentado. El Salmo capítulo 9 versículo 1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré tus maravillas. ¿Sabes a quiénes primeramente tenemos que contar las maravillas de Dios? A nuestros hijos. Son los primeros que tienen que saber de nuestros labios. Tenemos que contarles lo que pasó, ¿sí? Suceso tras suceso, con lujo de detalles. Con lujo de detalles. Así se cuenta, ¿sí o no? Así se cuenta las cosas. No solamente ahora es hablar, sino también entramos al detalle, a contar sus maravillas. El Salmo 96 nos habla de otra cosa. Aparte de hablar, de meditar, de contar, ahora también tenemos que anunciar y proclamar. Y eso es lo que hacemos no solamente desde los púlpitos,
¿sí? Sino en cualquier lugar donde Dios nos ponga para hablar a muchas personas. Vamos a anunciar y vamos a proclamar que hay un Dios vivo, que nosotros tenemos un Dios vivo que ha resucitado. Él no está muerto, Él no está clavado en una cruz. A Él no lo podemos adorar con una imagen. No lo podemos adorar. Mente humana no puede encerrarlo en un objeto al Señor. Él es Dios, todo lo que quiso Él hizo, dice su palabra. Amén. Y por eso dice el Salmo 96: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. La salvación, hemos dicho que es la más grande maravilla de Dios, la más maravillosa obra del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. La gran comisión: anunciar día a día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Esa proclamación también se llama predicación. Esa proclamación y esa predicación no es otra cosa que dar a conocer a viva voz. No callarnos, no podemos callarnos semejante buena noticia. No podemos callarnos. Tenemos que anunciar por todos los medios, por aire, mar y tierra, como se dice, por las redes sociales, por todos los medios que estén a nuestra disposición. Tenemos que anunciar las obras de Dios. Yo me gozo mucho cuando paso, por ejemplo, por arriba del cementerio Jardín. Hay una rotonda, ¿no? Una rotonda arriba del cementerio Jardín, y hay una gigantografía que siempre va cambiando, donde hay un pasaje bíblico. Es súper grande. Alguien o alguna congregación debe estar pagando constantemente por esa publicidad. Pero hay pasajes muy hermosos que causan impresión cuando uno pasa por ahí. Qué lindo que no se utilice solamente esas gigantografías para anunciar comercio, para anunciar compra-venta de alguna cosa, sino utilizar todos los medios para proclamar las maravillas de Dios. Amén. A mí me gustaría que se dibuje en el cielo con esas avionetas que a veces dibujan con gas, ¿no es cierto? Como nube. Jesús en todo el cielo. Qué maravilloso, ¿no? Qué lindo. Por todos los medios tenemos que proclamar. Nosotros somos ese vehículo de proclamación, definitivamente. Alabar. También tenemos que alabar sus maravillas. Salmo 107. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza, publiquen sus obras con júbilo, con alegría. Por eso nos gozamos, por eso nos alegramos, por eso gritamos, aplaudimos, silbamos, cantamos. Porque Dios es un Dios de maravillas. Amén. Y cuando tú y yo consideramos esas maravillas, vas a ver que el problema va haciéndose cada vez más pequeñito. La situación, la angustia, la amargura o el dolor por el cual estás atravesando en este momento va a llegar a ser nada en comparación a esa grandeza y maravillas de Dios. Y finalmente, la gran maravilla. La gran maravilla. Siguiente diapositiva. La metamorfosis es una maravilla definitivamente en lo que es la naturaleza. La metamorfosis de un pequeño gusanito hasta convertirse en una mariposa es una de las grandes maravillas de Dios en la creación, en la naturaleza, definitivamente. ¿Cuánto no será entonces la maravilla de la metamorfosis, de la metanoia en la vida del cristiano, del nuevo hijo de Dios? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. La primera maravilla de Dios fue toda la creación.
¿verdad? El universo, los astros, también la tierra, la naturaleza. Esa fue la primera gran maravilla de Dios evidente en el primer libro de la Biblia. Pero la postrer maravilla es aún más gloriosa, hemos dicho. Y esa postrer maravilla es la nueva creación. Que la persona es nueva. Que todo lo que hemos hecho ha sido sepultado en lo profundo del mar, ha sido echado a lo profundo del mar. Que el Señor ya no se acuerda de nuestros pecados, ya no se acuerda de lo mal que nos hemos portado. Cuando hemos venido a Él y hemos pedido perdón, el Señor ha renovado todo y ahora somos libres. Esa nueva creación definitivamente es la gran maravilla de Dios, y esa es la que tenemos que nosotros anunciar y llevar de día en día. La pregunta es: ¿estamos manifestando esa maravilla en nuestras vidas? O decimos: no puedo dejar este pecado, no puedo dejar esta actitud. Pero no, la Biblia dice que tú eres nueva creación. Y si tú tienes fe en esa palabra, tienes que decir: sí puedo, sí puedo. No podemos decir: así siempre he sido y así voy a morir. No, la más grande maravilla de Dios es que el Señor hace nuevas todas las cosas. Amén. Nos hace nuevos. Todo el pasado que hemos tenido, el Señor lo pisa, lo hace a un lado y dice: ahora tú eres una nueva creación. Yo te doy el poder para que pienses como yo pienso, para que hables como yo hablo, para que mires como yo miro. Esa es la más grande obra de Dios, la postrer creación, la nueva creación. Amén. Es en aquello en lo cual nosotros tenemos que gozarnos y alegrarnos. Por favor, nos pongamos de pie en este día. Vamos a darle gracias al Señor por todas sus maravillas, y que todo lo que hemos hablado y hemos reflexionado en este día se convierta en obra en nuestras vidas. Cierre sus ojos, por favor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias de habernos enseñado y hablado acerca de tus maravillas. Tú eres el Dios de milagros y de maravillas. Un Dios que te moviste asombrándonos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y si esas maravillas en el universo, en tu creación y en todo lo que hiciste nos asombran, ¿cuánto más ahora debo asombrarme de la maravilla que haces en mi vida? Porque soy una nueva creación. Soy una nueva creación. Estoy capacitado para mostrar tus maravillas. Estoy capacitado para proclamar tus maravillas, para acordarme de ellas todos los días, para considerarlas, Señor, al despertar, antes de acostarme, para pensar y meditar en tus maravillas, y para proclamar con mi boca que tú salvas, que tú sanas, que tú libertas. Señor, levanto mis manos en este día y te pido: lléname más de tu Espíritu Santo, para que mi boca hable tus maravillas, para que mi boca declare que tú vives, para que mis labios no hablen engaño. Lléname hoy de tu Espíritu, Señor. Lléname más de ti hoy, Señor. Necesitados estamos de ti, Señor. Llénanos, Señor. Hable con Él por un instante, por un momento.